Bien, vamos a continuar entonces con la química orgánica. En este sentido vamos a hablar de la nomenclatura orgánica, ¿ok? O sea, la forma como nombrar a un compuesto orgánico y al revés, dado el nombre, la forma como formular a tal compuesto, ¿ok? Empezaríamos diciendo que la nomenclatura orgánica, por ejemplo, tiene tres partes. Uno, que corresponde al prefijo, la segunda parte que corresponde a la raíz, y la tercera parte que corresponde al sufijo. ¿Ok? Lo principal de las tres partes es la raíz, que vendría a ser entonces lo que me va a indicar dónde está la cadena principal. Y la raíz me va a indicar el número de carbono que tiene esa cadena principal. Pero la cadena principal, ¿cuál es? Es la más larga dentro del compuesto y la que tiene mayor número de insaturaciones, ya sea enlaces dobles o triples, y también la mayor cantidad de sustituyentes. ¿Ok? Esa es la cadena más larga, la cadena principal. Muy bien, primero tengo que ver dónde está la cadena principal, ver cuántos carbonos tiene, y de acuerdo a la cantidad de carbono que posea, le corresponde una raíz determinada. Si tiene, por ejemplo, un carbono, le correspondería la raíz met. Si tiene dos carbonos, la raíz et. 3 carbonos, la raíz pro. 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 ep, 8 op, etc, etc. ¿Vamos? Entonces, estas son las raíces que nos va a indicar el número de átomos de carbono que tiene el compuesto en la cadena principal. Eso es lo más importante del compuesto orgánico. Luego veremos entonces qué radicales o qué sustituyentes están en la cadena principal. Esto significa entonces que para denotar a esos radicales o sustituyentes tenemos que hacer uso del prefijo. ¿Y el prefijo qué es? Es la posición y el nombre de los radicales o sustituyentes en la cadena principal. ¿Cómo se los nombra? Se los nombra siempre por orden alfabético. ¿Y cómo se los numera? La posición. La posición siempre empezando de un extremo de la cadena hacia el otro extremo de la cadena. Y para ello tenemos que irnos a lo que son las funciones principales del compuesto. ¿Vamos? Siempre la función que tiene más prioridad se le dará entonces la menor numeración. ¿Vamos? La menor numeración. Eso lo veremos en algunos problemas, ejemplos que hagamos. Y la otra parte de la nomenclatura orgánica es lo que corresponde al sufijo. El sufijo ya depende de la función principal en el compuesto. Si por ejemplo tenemos solo alcanos, enlaces simples, el sufijo es ano. Si hay alquinos, un enlace triple o más, ino. Si hay uno, si hay dos triples sería diino. Si hay tres triples sería triino, etc, etc. Alqueno termina en eno. Si hay dos enlaces dobles, dieno. 3, trieno. Si hay una combinación de alquenos y alquinos, entonces siempre se nombran los alquenos primero y luego los alquinos por orden alfabético. ¿Estamos? La E está antes que la I. Entonces primero los alquenos y luego los enlaces triples. ¿Ok? La amina termina en amina. Los alcoholes terminan en ol. Los aldehídos terminan en al, etc, etc. Entonces esto corresponde al sufijo, la función principal del compuesto orgánico. ¿Okay? Vamos a ver entonces algunas aplicaciones en lo que respecta a los alcanos. ¿Okay? Aplicaciones, ejemplos. Nomenclatura de alcanos. Nomenclatura de alcanos. Decimos entonces por acá, en primer lugar, alcanos. O sea, ya sabemos, los alcanos tendrían únicamente enlaces simples. Todos los enlaces serían sigma, etc, etc. ¿Ok? Vamos planteando, por ejemplo, digo yo, tengo aquí el CH3, CH primero, el más simple de todos, CH4, este compuesto que está allí. Luego tendría, por ejemplo, con dos carbonos, CH3, siempre cada carbono atendiendo a la tetravalencia, ¿está claro? Tetravalencia. Otro, por ejemplo, el CH3, CH2, CH3. Tengo aquí, por ejemplo, el CH3, CH2, CH2, CH3. CH3, CH, CH3, CH3.
de esta manera que veo ahí. Todo está formado por enlaces simples. Y lo que lo diferencia es la longitud de la cadena que vemos allí. ¿Vamos? Entonces, para poder nombrarlo, tenemos que hacer uso del prefijo raíz y del sufijo. Pues ya está. Prefijo, raíz y sufijo. Eso no olvidarlo nunca. ¿Ok? La tenemos allí. Me voy a la raíz. ¿Cuántos carbonos tiene este compuesto? Un solo carbono. Y para uno, ¿cuál es la raíz? Met. Entonces, ese compuesto se llamaría el metano. Esto se llamaría el metano. Met y termina en ena. Metano. La raíz y el sufijo. ¿Está claro? La tenemos ahí. Seguimos. El siguiente compuesto, ¿cómo se lo llamaría? La cadena principal, la más larga, tendría 2 carbonos. Y la única que tiene. Entonces, para 2 carbonos, la raíz es et. Et, la raíz, enlace simple, etano. La tenemos aquí. ¿Está claro? Seguimos con este compuesto. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal? 1, 2, 3. La raíz para 3. ¿Y qué cosa es? Prop. Prop, la raíz. ¿Vamos? Y ahí enlace simple, propano. De esta manera que vemos ahí. Seguimos. En este compuesto, la cadena principal, la única que hay, la más larga, 1, 2, 3, 4. Raíz, but. Y termina en ano, enlaces simples. Ahí está. Digo yo, este compuesto, ¿cómo se llamaría? La cadena principal. La cadena principal sería la más larga y la que tiene la mayor cantidad de sustituyentes. Digo, si me voy por acá, 1, 2, 3. 1, 2, 3. O de cualquier manera, llegamos con 1, 2, 3. Llegamos a tener cadena de 3 átomos de carbono. Entonces, la cadena principal sería este carbono, con este carbono, con este carbono. ¿Está claro? Entonces digo, esto sería ya un sustituyente. Esto ya es un sustituyente. Un sustituyente. ¿Está claro? Sustituyente, ¿por qué? Porque de los 2 hidrógenos que tendría este carbono, ha sustituido a uno de los 2 hidrógenos. Vamos, a uno de los 2 hidrógenos. Siendo ya un sustituyente. Por lo tanto, habrá que nombrar aquí, primero, el prefijo, el nombre del sustituyente, luego la raíz y luego el sufijo. ¿Ok? ¿Cómo se llama ese sustituyente? Es un radical, que la veremos a continuación de esto. Pero ya adelantamos que esto se llama metil. Radical metil. Por lo tanto, diríamos, ¿en qué posición está? Puede empezar a numerar de acá o de acá. Digo yo, por ejemplo, 1, 2, 3. Me es indiferente empezar de aquí a acá. ¿No? Me es indiferente. Puesto que el radical siempre va a estar en el carbono 2. Digo entonces, la tengo por acá. En el carbono 2 hay un metil. 2 metil. 2 metil. Ya tengo el sustituyente y su ubicación. Esto para mí sería el prefijo. Prefijo. Luego viene la raíz. ¿Cuánto carbono tiene la cadena principal? 3. Y para 3, ¿qué es? Prop. Prop. ¿Y en qué termina? Enlaces simples en la cadena principal. Propano. Esto sería el nombre del compuesto. ¿Está claro? Entonces digo, prefijo, la raíz y el sufijo. ¿Ok? Siempre el esquema va a ser de esa manera. ¿Ok? Vamos a ver a continuación entonces lo que se llaman los sustituyentes. O sea, los radicales. ¿Ok? Radicales de los alcanos. Radicales. Digo entonces por acá, alcanos radicales. Por ejemplo, planteo lo siguiente. Un radical siempre, ¿qué cosa es? Una molécula incompleta. La definición de radical. ¿Estamos? Molécula, pero incompleta. Incompleta. O sea que ha perdido uno de los hidrógenos, uno o más. Vamos a hablar, por ejemplo, de los radicales monovalentes. O sea, compuestos orgánicos que han perdido un solo hidrógeno. Radical monovalente. Por ejemplo, esto significa que tenemos aquí el CH4. Yo sé que esto que está aquí sería entonces equivalente a colocar C, H, H, H y H. El carbono da un electrón, el hidrógeno da un electrón, a la final sale el hidrógeno, me quedaría entonces ese radical aquí, C, H, 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 con un electrón acá y
y ha salido el hidrógeno con su electrón. Este radical sería como una molécula incompleta de este compuesto. Si esto ya sabemos que se llama metano, para nombrar su radical, ¿estamos? El ano se cambia por el sufijo "il". Entonces, esto se llamaría el radical metil. El ano se está cambiando por "il", el radical metil. O llamado también radical metilo. Radical metilo. De esa manera. O sea, para nombrar los radicales monoatómicos, se llamarían los monovalentes, se llamarían entonces el ano se cambia por "il". ¿Ok? Seguimos, por ejemplo, este compuesto. CH3, CH3. Esto que está aquí me genera, por ejemplo, libero uno de estos hidrógenos o uno de estos, que me da lo mismo, me quedaría CH3, CH2 y una valencia libre. Acá estaría una valencia libre. Esto significa de que ha perdido un electrón o un hidrógeno. ¿Cómo se llamaría este radical? Esto se llama eletano. Entonces, esto se llamaría etil o etilo. Muy fácil. ¿Estamos? Si yo digo, por ejemplo, el CH3, CH2, CH3, ponte que se pierda acá un hidrógeno de carbono. Me quedaría entonces CH3, CH2, CH3 y la valencia libre. ¿Cómo se llamaría esta radical? Se llamaría entonces 1, 2, 3. ¿Estamos? Sería entonces N-propil. N-propil. ¿Por qué N-propil? Porque la cadena es lineal. ¿Estamos? N-propil. Ese N significa cadena normal o cadena lineal. El nombre de esto era propil. Propano. ¿Qué pasaría, por ejemplo?